habitas en mí y mis palabras habitan en ti. Pide lo que quisieres y se te dará. Y en aquel día nada me preguntarás. De cierto te digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Hasta ahora has pedido nada en mi nombre. Pide y recibirás para que tu gozo sea cumplido. Si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, pide lo que quisieres y se te dará. Y si me amas, guarda mis mandamientos. Aquel que me ama, mi palabra guardará. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Como yo os he amado, también ámense unos a otros. Con esto todos conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, pide lo que quisieres y se te dará. Si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, pide lo que quisieres y se te dará. Oh sí, pide lo que quisieres y se te dará. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5, nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenido a su programa Fe Victoriosa, con pastor y evangelista Ricardo Escobedo. Siempre en los primeros minutos del programa quiero expresar mi profunda gratitud al Señor primeramente y luego a todas las personas que fielmente han estado llamando, han estado escribiéndonos también sus cartas, esos filipenses también, esos socios victoriosos que cada mes también nos escriben. Nosotros tenemos una lista, los socios victoriosos que cada mes les mandamos una carta también con una enseñanza de parte de su pastor, de parte de mí, ¿verdad? Y son enseñanzas de la palabra que usted puede seguir creciendo. Y gracias por aquellas personas que reciben esas cartas, pero también nos regresan sus testimonios, nos regresan una ofrenda, ¿verdad? De amor, una ofrenda para que este programa pueda seguir saliendo en su área. Y también muchas personas están enviando sus diezmos. Si usted no tiene una iglesia donde usted está asistiendo regularmente, se está alimentando en la palabra y usted está asistiendo a una iglesia, si usted está alimentándose con fe victoriosa, entonces envíe sus diezmos, porque los diezmos pertenecen al lugar donde usted se está alimentando. Dios dice: traed vuestros diezmos al alfolí, es donde está el alimento, donde está la comida, para que tú puedas seguir recibiendo esta comida espiritual. Muy bien, vamos a estar continuando y concluyendo este glorioso tema, deleítate en Jehová. Y yo sé que muchos de ustedes han estado disfrutando de esta enseñanza, deleitándose en Jehová. Y vamos a estar viendo una vez más la escritura fundamental, Salmos 37, versículo 4 y 5. Y lo voy a estar también, como lo he estado haciendo en cada programa, leyéndolo también en la versión amplificada del inglés al español.
Salmos 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Él hará qué? Él hará lo que Él ha prometido. Dios siempre va a cumplir su palabra. Ahora, fíjate cómo dice en la Biblia amplificada en inglés, traducida al español. Dice, deleítate también a sí mismo en el Señor, y Él te dará los deseos y peticiones secretas de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, echa y reposa cada uno de tus cargas en Él, y confía, descansa en, depende de, y estad confiado también en Él, y Él hará que pase. Él hará que pase lo que Él ha prometido. Qué bonito, ¿verdad? Como lo dice en su gloriosa palabra. Dios y su palabra son uno. Si tú te vas a deleitar en Dios, si tú te vas a deleitar en Jehová, vas a tener que deleitarte en su palabra. Su palabra y Dios es igual, son uno. Juan 1:1. En cada programa yo he estado citando este versículo para confirmar lo que dice la palabra de Dios consciente de su palabra. Juan 1:1. El apóstol Juan, por el Espíritu Santo, dice en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La versión Dios habla hoy dice, en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Versículo 14 dice, y aquella palabra se encarnó y moró entre nosotros. La palabra de Dios se hizo carne. ¿Cuándo? Cuando Cristo Jesús fue engendrado en la Virgen María por el Espíritu Santo. Empezó su cuerpo, carne y hueso y sangre. La palabra de Dios, la palabra eterna de Dios, en la vientre de una virgen, la Virgen María, empezó a formarse. La palabra hecha carne. Y cuando Cristo Jesús entró en su ministerio, después de ser bautizado por Juan el Bautista, en el río Jordán, la palabra de Dios nos dice que Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Ahí en el Mateo capítulo 4 es donde nos quedamos en el último programa de Fe Victoriosa. Quiero continuar ahí donde nos quedamos, en Mateo capítulo 4. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4, y vamos a ver ahí la tentación de Jesús y qué es lo que Jesús le contestó, cómo pudo Él vencer la tentación, al diablo, al tentador. Cristo Jesús le podía haber dicho al diablo, oye diablo, ¿no sabes que yo soy el Hijo de Dios? Diablo, ¿no sabes que yo soy el Mesías, el ungido? No, Él no usó de eso, Él no dijo nada de su poder que Él tenía, porque Él dejó su gloria, Él dejó su poder. Él se despojó a sí mismo, dice Filipenses el capítulo 2, se despojó a sí mismo y vino y nació como un siervo, humillándose, y se humilló a sí mismo siendo obediente a su Padre, así como un siervo, dijo, se hizo siervo, tomó forma de siervo. Entonces Él dejó esa gloria, Él dejó ese poder que Él tenía como Dios, porque Él era Dios, Hijo de Dios, no el Padre, pero el Hijo. La palabra hecha carne. Y Cristo Jesús, Él fue tentado en todo, como dice su palabra. Así como nosotros somos tentados, Él también fue tentado. Y vamos a ver aquí en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y yo siento explicar algo aquí muy importante, muy serio, por la manera como personas cuando leen la Biblia se confunden, no entienden por qué es que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cómo es eso de que el Espíritu Santo haya llevado a Jesús al desierto para que el diablo lo tentara? Déjeme explicar algo muy importante, porque eso
trae mucha confusión al creyente. Mucha confusión. ¿Por qué? Porque empiezan unas personas a pensar, wow, entonces Dios nos lleva a lugares para ser tentados. Él nos va a meter en algo cuando Jesús mismo dijo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí está una contradicción. Cuando uno lo lee de esa manera y lo entiende de esta manera, entonces estamos leyéndolo y diciendo, pues Él fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Déjeme explicar algo tan importante. Por favor, yo sé que el Espíritu Santo le va a ayudar para que usted pueda comprender lo que yo quiero compartir, lo que yo quiero transmitir a usted. Los libros, el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y las otras epístolas no estaban siendo escritas durante el tiempo de Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Él no tenía una persona que lo estaba siguiendo con una cámara o con una grabadora, o Él no tenía un secretario ahí para estar escribiendo todas las palabras que Él estaba diciendo, todo lo que Él estaba haciendo. Eso no ocurrió de esa manera. El primer libro, el primer evangelio de la historia de Jesucristo, primer evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 evangelios. Luego está también el libro de los Hechos, Romanos y luego las epístolas. Pero el evangelio de San Mateo no fue escrito hasta en el año 54 a 58 después del nacimiento de Jesús. En otras palabras, 20 y tantos años después de la ascensión de Jesús y Él se sentó a la diestra del Padre Celestial, en ese tiempo pasó un lapso como de 20 años cuando no se escribió nada. No había nada de escrito de las palabras de Jesús, de los milagros de Jesús, nada. No fue hasta después de que algunos de los apóstoles habían sido mártires, habían sido matados, ¿verdad?, en Jerusalén, habían sido arrestados y Esteban fue el primer mártir, muchos estaban ya muriendo, ¿verdad? Y pensaban que el Señor Jesús iba a volver en el tiempo de ellos. Pero pasó como un lapso de 20 años que no hubo nada por escrito. Y después, por el Espíritu Santo, gracias a Dios, que el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles, Pedro, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a Pedro también, Santiago, a Pablo, ¿verdad? Por el Espíritu Santo también, que usted sabe que Pablo no fue salvo hasta muchos años después, cuando él andaba persiguiendo a la iglesia. Pero ahora, cuando los evangelios fueron escritos, tienen que estar hablando de cosas que habían ocurrido ya. No es algo que estaba ocurriendo, o no estaban escribiendo como estaba ocurriendo en ese mismo tiempo. Entonces, tuvieron que escribir de las cosas que el Espíritu Santo les estaba inspirando que escribiesen. Entonces, sabemos por hecho de que Cristo Jesús fue al desierto para ayunar y prepararse para el ministerio, para sujetar su cuerpo, para tomar tiempo en la presencia de su Padre y prepararse para entrar a su ministerio como rabino, un rabino bien, ¿verdad? Entonces Él fue al desierto para pasar tiempo en oración, para pasar tiempo en la presencia de su Padre, en meditación, sujetando la carne para ser obediente a las cosas de Dios. Y después de 40 días y 40 noches de haber ayunado, entonces vino el tentador, vino Satanás para tentarlo. Satanás no tentó a Jesús en el primer día. Satanás no tentó a Jesús en el segundo día. La Biblia dice, escuche bien y entiéndalo, fue después de que él había ayunado 40 días y 40 noches. Entonces el Espíritu Santo no llevó a Jesús al desierto para ser tentado, con propósito para que fuese tentado, sino que el Espíritu Santo guió y llevó a Jesús al desierto para que se preparara para el ministerio. Pero el diablo vino y lo tentó. Entonces por eso dice Mateo, y fue tentado, para que fuera tentado. Pero no es de que el Espíritu Santo el propósito lo llevó. Yo sé que está entendiendo lo que le estoy diciendo. Dice así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces el diablo lo tentó
cuando él estaba ayunando, pero el Espíritu Santo no lo llevó con el propósito que fuese tentado, sino que el diablo tomó la ventaja. El diablo oyó las palabras de cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán, lo sumergió en agua, y cuando lo levantó, cuando salió del agua, ¿qué es lo que pasó? La Biblia dice, hermanos, que los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Vino sobre Jesús. Una voz del cielo vino diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Usted no cree que el diablo también estuvo oyendo eso? Especialmente cuando él oía a Juan el Bautista. Él oyó bien claro cuando Juan el Bautista anunció: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El diablo estaba oyendo eso. Satanás siempre estaba esperando desde el tiempo que Dios mismo le dijo en el Génesis 3:15: y pondré enemistad contra su simiente y tu simiente. Tú le herirás en el calcañar, mas él te herirá en la cabeza. Dios ya le había advertido, Dios ya le había dado las noticias al diablo en Génesis 3:15, y el diablo conoce bien a Dios porque él pasó muchos, no sabemos ni cuántos miles y miles de años, él estuvo con el Dios antes de rebelarse contra Dios, pero él conoce y él sabe que lo que Dios dice lo cumple. Entonces, el momento que Dios le dijo a Satanás: pondré enemistad su simiente y la simiente suya, y tu simiente, y tú le herirás en el calcanear, mas él te herirá en la cabeza. Él sabía que de la vientre de la mujer Dios iba a mandar al Salvador, Dios iba a mandar al Redentor, Dios iba a mandar a uno que le iba a dar en la cabeza, uno que le iba a quitar el poder, uno que le iba a rendir en activo ese poder que le había quitado al hombre, que le había engañado a Eva, y luego le quitó al hombre porque el hombre se lo entregó a Adán, le entregó la autoridad y el poder que le había dado a él. Entonces el diablo se hizo dueño de él. Entonces ahora vemos de que Satanás estaba esperando por todos estos 4,000 años, aproximadamente 4,000 años pasaron del tiempo del jardín del Edén al tiempo de Jesús, 4 días, cada día representando 1,000 años, 4,000 años. Cristo Jesús vino, Juan el Bautista, y lo estaban esperando también. Los judíos estaban esperando el Mesías, porque Dios les había dicho que le iba a mandar el Mesías, el ungido de Jehová, el ungido de Dios. Y cuando llegó Juan el Bautista, usted sabe el milagro que también Dios hizo con Juan el Bautista, a través de Juan el Bautista, el milagro de su nacimiento. Elizabeth y Zacarías eran ya ancianos. Ya sabemos el milagro que Dios hizo también cuando el ángel Gabriel se le presentó a Zacarías cuando él estaba ofreciendo el incienso en el templo, y él vio el ángel Gabriel, y el ángel Gabriel le dijo: tus oraciones te han sido contestadas, tu mujer tendrá un hijo. Y él empezó a dudar y dudó. ¿Y cómo va a ser eso? Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Cómo va a ser eso? Él dudó la palabra de Dios. Él dudó la palabra del ángel. Y luego el ángel le dijo: porque tú dudaste, quedarás mudo. Entonces el Gabriel le dijo que su nombre le iba a poner Juan el Bautista, una voz que clama al desierto. Dios había dicho también a través de los profetas que él iba a mandar a Elías, en el espíritu de Elías, que él iba a mandarlo para que preparara el camino para el Redentor, que prepara el camino para el Mesías. Y Juan el Bautista era Elías, por decir, el espíritu de Elías sobre el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que estaba sobre Elías era el mismo Espíritu Santo que estaba también sobre el Espíritu Santo de Eliseo. El Espíritu Santo de Eliseo es el mismo espíritu que estaba sobre Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista, cuando él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el diablo estaba oyendo, porque él estaba también esperando cuándo iba a venir el que le iba a quitar el poder. Y ese momento cuando él ve que el cielo se abre y la voz, él inmediatamente puso atención. Él inmediatamente, cuando Cristo Jesús fue al desierto para ir a orar y pasar tiempo en la presencia del Señor, ¿usted no cree que el diablo también lo siguió? ¿Usted no cree que también seguro que sí? Él ahí estaba esperando, y él sabía, y ahora él estuvo esperando hasta que tuvo hambre, y un hambre pero de los más grandes que cualquier ser humano ha tenido. Después de 40 días, dice la ciencia médica, las personas que estudian el cuerpo, personas dicen que una persona no puede ayunar más de 40 días. Puede ayunar 40 días y tomar y beber mucha agua. Tiene que tomar mucha agua.
tiene que beber mucha agua porque su cuerpo está hecho la mayoría de agua. Y entonces los doctores y las personas que estudian el cuerpo dicen que después de 40 días, y si una persona, el hambre, dicen las personas que estudian el cuerpo físico, personas que tienen esa experiencia también, que los primeros 3 días del ayuno son los más duros. Los primeros 3 días. Ya después de 3 días, ya el hambre no es tan fuerte como los primeros 3 días. ¿Verdad? Uno sí le da la hambre, tiene hambre, pero no le va a dar esa hambre que tiene en los primeros 3 días. Pero después les es más fácil. Ya una persona que ha estado ayunando y tomando mucha agua, los dolores de hambre no son tan fuertes. Son lentos. Y luego ya yo he tenido esa experiencia también. Yo sé lo que estoy diciendo porque yo he llenado 3 días. Y luego, después de 3 días, uno ha sido desintoxicado. Sus tóxicos se van, ya no le van a dar los dolores de cabeza, ya no se va a sentir mal, empieza a sentirse una energía, literalmente empieza a recibir fuerza, se empieza a sentir mejor porque su cuerpo está limpio de todos esos toxicantes que están en el cuerpo. Pero dice la ciencia médica, dicen que después de los 40 días, ese es el número de los 6 días, en el 40 días después de que una persona no ha comido y solamente ha estado bebiendo agua, le va a dar el hambre más grande que ha tenido en toda su vida. El hambre que, ¿verdad? No lo mata. No es hambre que mata, sino que la cosa es que cuando le da esa hambre, dice la ciencia, dicen las gentes que esa persona va a tener que empezar a comer. Empezar a comer para que su cuerpo una vez más empiece el sistema, los intestinos, el estómago, empiece una vez más a digerir la comida y todo. Pero dicen que si no come después de esa gran hambre que le da, después de los 40 días, que le da esa hambre, dice la ciencia médica, de que después, aunque la persona coma y quiera comer, el cuerpo mismo se cierra, el sistema se cierra y el cuerpo ya no acepta, ya no va a recibir comida de afuera, no, ni fruta, ni vegetales, nada. La gente va a comer y luego el cuerpo lo vomita. No se le queda, ya no se le va a quedar. Y el cuerpo empieza a comerse a sí mismo, y la persona se muere. Se muere y ha visto muchas personas que de esa manera se han muerto por no saber, ¿verdad?, de lo que hace el cuerpo. El cuerpo, ese es un proceso que pasa. Entonces, Cristo Jesús estaba pasando por esa gran hambre porque ya habían pasado 40 días y el diablo estaba esperando que le diera el hambre más fuerte que cualquier ser humano ha tenido y el hambre más fuerte que Jesús había tenido. Y el diablo, que es un aprovechado, el diablo no juega bien, el diablo es ¿verdad? Entonces el diablo vino después de 40 días. Dice la palabra de Dios, dice el versículo 3, y vino el tentador, que el tentador es el diablo, y le dijo, si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué es lo que Jesús estaba necesitando? Pan. Entonces, ¿qué es la tentación que el diablo usó? Comida. ¿Qué es lo que Dios usó? ¿Qué es lo que el diablo usó para tentar a Adán y a Eva? Comida. Ellos ni estaban ayunando. Adán y Eva no estaban ni ayunando. Y cuando el diablo los tentó con el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, cayeron. El diablo ha de haber pensado, sí va a caer fácil. Porque Adán y Eva ni estaban ayunando, y que está ayunando 40 días, fácil va a caer, fácil va a ser vencido, fácil va a caer. Entonces el diablo vino para tentarlo. Pero fíjese lo que Jesús le dijo. En versículo 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Qué cosas? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera tenido la palabra? Él sacó la palabra, él sacó la espada del Espíritu y con la palabra de Dios pudo resistir al diablo. No solamente esa tentación, pero las otras dos también. Cristo Jesús con la palabra de Dios resistió la tentación. Tú puedes hacer lo mismo.
Tú puedes deleitarte en la palabra de Dios, así como Jesús se deleitaba en la palabra de su Padre. Él oía la palabra de su Padre y la ponía por obra. Tú también puedes hacer lo mismo. Wow, el tiempo se nos ha pasado tan rápido. Y quiero orar con aquellas personas que necesitan abrir sus corazones a Jesús. ¿Por qué no abres tu corazón a Jesús? Él te ama y Él quiere lo mejor para ti. Haz esta oración conmigo. Dios, en este día, te doy gracias por amarme tanto, que tú enviaste, repítelo conmigo, que tú enviaste a tu Hijo amado a morir en la cruz por mis pecados. Al tercer día, resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, yo lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido desde nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Te felicito. Bienvenido a la familia. Escríbenos o llámanos al número que sale en tu pantalla. Hasta la próxima vez. Se despide de ustedes Pastor Ricardo Escobedo con su programa Fe Victoriosas. Bendecido.